La noticia comenzó a circular en una publicación brasileña hacia fines de 1937. El periódico A Gazeta do Povo denunció que Adolf Hitler, líder del nacionalismo alemán, planeaba comandar un imperio que se extendería hasta el extremo sur del continente americano. La ocupación comenzaría en el confín más austral, en la inhóspita y desolada Patagonia. Según el periódico, existía un documento secreto que aseveraba que en la Argentina se encontraban gran cantidad de complotados que habían suministrado a Berlín datos económicos de valor estratégico para concretar la apropiación de este territorio. Estamos hablando de alemanes que habían estado llegando y que actuaban localmente, muy activos, en directo y estrecho contacto con la embajada y en contacto con estos grupos de la derecha, de la extrema derecha local, antisemita, donde había eran compañeros de ruta, digamos, perseguían un fin parecido, y estos grupos de Landesmann eran muy numerosos durante el auge del nazismo. Semejante noticia, sugestiva en un contexto de inminente guerra mundial ante el furioso avance del nazismo, ponía en estado de emergencia a todos los países de la región. Sin duda que existió una red y esta red tuvo presencia en Argentina. La pregunta ahí es si detrás de esto había un complot como para transformar la Argentina en otra Alemania más, digamos, ¿sí? Y ahí las aguas quedan divididas, es decir, entre las denuncias más políticas y periodísticas que efectivamente abonan esta teoría y otras teorías más histórico-académicas, donde, sin desconocer la presencia de este fenómeno, lo matizan y lo relativizan mucho más. La noticia alcanzó repercusión en la sociedad argentina y se desató una tormentosa discusión entre dirigentes, diplomáticos, intelectuales, periodistas, magistrados, nacionalistas vernáculos, pobladores del sur y cientos de espías que llegaron al país para constatar la información. Efectivamente, eso fue de enorme trascendencia, porque se encontraron planos en los cuales existían, digamos, partes de Brasil muy importantes y partes de Argentina que se consideraban de propiedad alemana. Sobre todo por el hecho de que lo que se alegaba en términos generales eran que no se había logrado el desarrollo socioeconómico de la región, es decir, que actualmente sigue de la misma manera, y que no había suficiente cantidad de habitantes y que sino que eran indígenas, es decir, razas inferiores para los alemanes. Porque tenemos que comprender que el gobierno de la década del 30, la década infame, digamos, así denominada por los historiadores, era un gobierno que sufría el embate de los sectores radicales y socialistas. Por lo tanto, la denuncia de la amenaza nazi, ¿sí? Y esto trasciende después a los gobiernos de Castillo también, digamos, ¿sí? Estaba inscripta en el contexto del debate político. Por lo tanto, era la lucha como se había planteado en términos de política nacional. Era como un tema de debate nacional. Había espías nazis, no hay ninguna duda que había espías nazis. Es decir, y que había un trabajo de inteligencia que se hacía desde las embajadas y desde afuera de las embajadas, eso no hay ninguna duda. Pero de todas las embajadas. Es decir, había espías norteamericanos, había espías ingleses, había espías alemanes, había espías italianos, había espías españoles. Es decir, Buenos Aires era un puerto
importante que posiblemente era el puerto de embarque de materia prima y de alimentos de un país neutral más importante que estaba en movimiento en ese momento. Lo cierto es que a fines de marzo de 1939, nadie sabía con certeza si los rumores eran ciertos o falsos, pero el miedo se apoderó de la población. La amenaza nazi, entonces, tomó forma y estalló el denominado complot nazi sobre la Patagonia. Hay, digamos, trabajos de archivos, algunos de ellos realizados por nosotros, que demuestran efectivamente la presencia del espionaje nazi en la Argentina, pero, por ejemplo, de ahí a decir que la Argentina estaba ya bajo control alemán o bajo influencia alemana, me parece que es un poco excesivo, digamos, aunque en el debate político de la época era creíble. La Patagonia es la cuna del petróleo argentino. Antes de su descubrimiento, esta región de nuestra patria era un enorme desierto desolado y triste. Era como la vio Darwin cuando dijo de ella, tierra maldita. Desde que fue descubierta por ojos europeos la Patagonia, ha sido desde siempre objeto de la codicia de diversas potencias imperiales que en el transcurso del tiempo pretendieron apoderarse de su salvaje naturaleza. Entre estas naciones se encontraba Alemania. Hacia fines del siglo XIX, el Kaiser Guillermo II de Alemania, al mando del Segundo Reich, había ordenado la compra masiva de tierras patagónicas por parte de colonos germanos. El primer concepto en cuanto a las nuevas teorías de Alemania fue abandonar el centro de Europa como base táctica de actuación que hasta finales del siglo XIX había tenido y expandirse hacia todos los mares con el fin de comercializar y poder demostrar su poderío a terceras naciones. Influido por el ejemplo británico y persuadido de la misión histórica del pueblo alemán, el Kaiser se constituyó en un ferviente partidario de la Weltpolitik, o política mundial, que involucraba a millones de compatriotas del Imperio Alemán, diseminados en las regiones más remotas del planeta, en la consolidación de los destinos del nuevo imperio. Esta Weltpolitik indicaba que de alguna manera Alemania debía hacerse con el poder de los mares, desafiando a Inglaterra. Cuestión, ya dijimos, en extremo compleja porque el Reino Unido era quien dominaba la mayoría de los pasos interoceánicos, y el dominio de los pasos interoceánicos, por supuesto, complicaba lo que es toda la estructura que ellos intentaban, que era el dominio comercial del mundo. Incluía la posibilidad de irse apropiando de tierras, pero en términos generales el esfuerzo realizado fue dirigido más que nada hacia la parte de obtener puertos en la Patagonia. Es decir, la parte naval influía mucho. Pero para realizar el sueño imperial de la Weltpolitik alemana, necesitaba una base estratégica en los confines del Atlántico Sur. El Atlántico en sí era uno de los, digamos, el mar donde se realiza más comercio. Para empezar, el Atlántico Norte en sí era el comercio con Estados Unidos, que era el principal. El Atlántico Sur era un objetivo estratégico muy importante, por el tema además de las rutas marítimas, para no tener que cruzar Atlántico-Pacífico o Pacífico-Atlántico por el Canal de Panamá, donde obviamente la presencia norteamericana era un riesgo serio para su flota. De manera que algún tipo de control sobre el Atlántico Sur era un objetivo estratégico del régimen. Bajo Guillermo II se decide que la mejor manera de obtener una base no era la invasión directa de la Patagonia o lo que se le conocía como Etappendienst, que es un servicio secreto para abastecimiento de barcos, sino que al declararse la Primera Guerra Mundial se decide la invasión de las Islas Malvinas. La invasión de las Islas Malvinas justamente les hubiera dado la posibilidad de tener una base cierta con suficiente petróleo o carbón para reabastecerse tomado de la Patagonia. Es decir, en apenas un día de viaje podían tener cantidades ilimitadas de petróleo, con lo cual se transformaba en una base pero de máxima importancia. Lamentablemente para los germanos, el almirante
el almirante Graf von Spee, que había partido de su base en China, fracasa en el intento de tomar las Islas Malvinas, ya que en forma secreta los británicos habían enviado 2 acorazados Dreadnought, sin temor a nada, el invencible y el inflexible, y cuando se acercaron a lo que ellos denominan Port Stanley, fueron atacados y hundidos. Perecieron más de 2.000 personas en esta batalla. 1918. El conflicto desencadenado en 1914 iniciaba su 5º año. La ofensiva general, ordenada por Foch el 3 de septiembre, habría de forzar el camino de la paz y poner término al primer cataclismo mundial que costó 8.700.000 vidas humanas. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Alemania había perdido el 10% de su territorio y de sus colonias, mientras que las demás potencias europeas seguían disfrutando de ellas. Alemania necesitaba una desenfrenada expansión que devolviese a la nación el poderío perdido. A continuación, la denuncia sobre el espionaje y el relevamiento geográfico de la Argentina llegan al presidente de la nación, desatando uno de los escándalos más resonantes de la historia del país. Nacionalsocialista alemán allá en Alemania, buscaba la lealtad de los ciudadanos alemanes, donde quiera que ellos se encontrasen, al concepto de alemanidad, y esa alemanidad evidentemente estaba representada por el Tercer Reich. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente el 20% de las tierras patagónicas ya estaban en manos de alemanes. Actualmente se llama la atención a la gente, forma parte del discurso actual político de que las tierras argentinas están pasando de mano en mano, pero en realidad hacia el año 40, hacia el año 39, la mayoría de las tierras patagónicas estaban en manos de extranjeros, incluso muchas en manos de estadounidenses. Se puede decir que los argentinos no poseían más del 20% de las tierras. Dentro de Chubut y dentro de Santa Cruz, los alemanes tenían un grupo territorial, no era una sola estancia, sino un grupo de estancias que en términos generales se denomina la Teutonia, en la cual no solo tenían correo propio, tenían líneas aéreas propias y puertos propios de abastecimiento. Incluso la relación comercial con Europa no se hacía a través de Buenos Aires, sino que los barcos iban directamente de la Patagonia a Europa y viceversa, ¿no? Con lo cual había aproximadamente 300 kilómetros de costa que estaban en manos de ciudadanos de origen alemán y por lo tanto influyendo para permitir un tranquilo abastecimiento de submarinos o de barcos mercantes, como por ejemplo sucedió en la Primera Guerra Mundial con el Dresden, a bordo del cual iba el almirante Canaris. Pero estas intenciones alemanas se oponían a los intereses del Reino Unido y de los Estados Unidos, por lo que comenzaron a producirse ciertos enfrentamientos entre las naciones. Es decir, el país, desde el punto de vista tanto de denominadas falsamente comisiones científicas, hacían un relevamiento total de la República Argentina y de otros países de América. Ese relevamiento total, real, consistía en ubicar las riquezas de cada país que posiblemente tuvieran aplicación estratégica en beneficio de Alemania. De tal forma que más allá de lo que se anunció en el complot patagónico, la República Argentina y casi toda Sudamérica fue recorrida por pseudo comisiones científicas alemanas cuya actividad estaba dedicada de pleno al espionaje. Incluso en mi biblioteca privada poseo documentación al respecto y uno de los libros de estas pseudo expediciones denotan en un plano qué es lo que interesaba a los alemanes y se ve claramente que eran qué materias primas disponía el país, con especial atención en el petróleo y minerales extraños. Así, en 1939, mientras tropas alemanas ocupaban la República Checoslovaca y se consolidaba la alianza militar del eje Berlín-Roma, los rumores de un complot nazi sobre el sur argentino tomaron vuelo y se cargaron de dramatismo. De manera que cuando en el año 1937 se empieza a mencionar cada vez más intensamente
en la prensa de Buenos Aires que los nazis, que hacía 4 años que habían llegado al gobierno, se disponían a apropiarse de la Patagonia, la historia era una historia con antecedentes, una historia que se manejaba más en términos de mito que de historia científica, pero que existían antecedentes como para que la gente se interesara por saber cómo era que los nazis se iban a quedar con la Patagonia. Es en ese marco en que un alemán refugiado por precisamente la persecución nazi, Enrique Jürges, interpone una acción ante la justicia federal de la capital federal, uno de los juzgados, para que se lo acuse por actividades contrarias a la soberanía nacional y perturbadoras del orden público, al señor Müller. Al parecer, el 20 de marzo de 1939, un súbdito alemán, Heinrich Jürges, había entregado al presidente de la nación, Roberto Ortiz, un conjunto de documentos que anunciaba el escándalo. Los documentos estaban fechados en 1937, escritos en hojas de la Embajada Alemana de Buenos Aires y firmados por 2 funcionarios alemanes, Alfred Müller, autoridad máxima del Partido Nacional Socialista de Buenos Aires, y Konrad von Schubert, consejero de la Embajada Alemana en la capital argentina. La reacción del presidente Ortiz fue al comienzo cautelosa, pero se comenzaron investigaciones acerca de la denuncia del complot por intermedio del juez federal Hantus. En el informe, los firmantes revelaban que la embajada alemana estaba recogiendo datos sobre las defensas militares de la Argentina en la Patagonia. La Cámara Alemana de Comercio, la Banca Germana y algunas firmas privadas contribuían con información estratégica sobre la región y planificaban asentamientos rurales en las zonas del sur argentino, donde se encontraban miles de inmigrantes de origen alemán. Por todas las condiciones que describíamos, de cierta afinidad ideológica, de ciertas simpatías hacia el Tercer Reich, de una comunidad alemana muy numerosa, y tenemos que ser justos, no toda la comunidad alemana local era pro-nazi, había sectores muy importantes y caracterizados que eran claramente antinazis, pero había un sector considerable que vería con buenos ojos y que además podría colaborar en ese proyecto de presencia nazi en la Argentina y específicamente en la Patagonia. Además se aludía a fotos aéreas de la zona y se cuestionaba la soberanía argentina sobre la región patagónica, argumentando el fracaso del Estado argentino para poblar y desarrollar este inmenso y rico espacio. Todo conspiraba contra su progreso, sus condiciones físicas poco propicias para el arraigo del ser humano, la naturaleza de su suelo poco apta para las labores agrícolas, el terror que inspiraban la soledad y las nieves y que leyendas lejanas se encargaban de acentuar con rasgos a veces más trágicos que los de la realidad misma. La idea de que la Patagonia era una tierra deshabitada, que era por otra parte una idea correcta, y que el gobierno de Buenos Aires no podía controlarla, es una idea muy antigua y ha habido en distintos momentos expresiones de eso. La denuncia tuvo gran repercusión en el seno del gobierno argentino. La notoria presencia de actividades proselitistas nazis en la Argentina planteaba un escenario político propicio para dar crédito a las versiones de un complot de semejante naturaleza. En la concepción alemana, las comunidades alemanas, en la Argentina como en otros países, nosotros nos estamos refiriendo al caso de Argentina, no dejan de ser alemanes. Por lo tanto, toda la inversión desde el punto de vista de consensos, de apoyatura, de seguimientos, está dada por sobre todo a mantener a la comunidad alemana en la Argentina con grados de identidad e identificación altos en relación al régimen nazi en Alemania. Estaba la famosa Legión Cívica, que marchaba inclusive con sus brazaletes, hacía mitin en el Luna Park, desfilaban por ahí algunas fotos muy famosas desfilando por la Avenida de Mayo, haciendo el saludo nazi. Es decir,
¿Dónde se ve efectivamente el peso, digamos, ¿sí? Si uno analiza el partido nazi en la Argentina, era el partido nazi más importante del mundo fuera de Alemania. A partir de la instauración del régimen nazi en Alemania, la embajada alemana en Buenos Aires, conducida por el embajador von Termann, tuvo un papel extremadamente activo en propagar la ideología, los intereses del régimen. Fue un centro de difusión propagandística del nazismo e inclusive tenía muchos contactos y apoyaba el trabajo de grupos neonazis antisemitas locales que no escaseaban en la época. El 21 de marzo de 1939, un día después de recibir la denuncia, el presidente Ortiz ordenó a la Policía Federal la detención de Jürgs. De manera que había, por un lado, una intensa actividad del gobierno nazi a través de su embajada en la Argentina, una ambigüedad en cuanto a las relaciones en esta así llamada neutralidad, que hacía que Argentina no tomara supuestamente partido frente a lo que se avecinaba. Estamos hablando en los comienzos, mucho antes de la propia Segunda Guerra Mundial. A continuación, había denunciado y presentado pruebas al presidente argentino Ortiz del supuesto complot nazi para apropiarse de la Patagonia. El presidente Ortiz ordenó a la Policía Federal la detención de Jürgs. Jürgs fue detenido e interrogado, aunque sus reiteradas contradicciones lo ubicaron bajo sospecha. Pocos días más tarde, fue liberado. Todas las actividades que se describen en los escritos de Jürgs realmente se estaban llevando adelante, no era algo fantasioso. Es decir, la investigación que estaban pidiendo sobre quiénes eran los principales comerciantes de la Patagonia, cuáles eran las vías de comunicación, cuáles eran los puertos, eso realmente los alemanes lo estaban tomando. Es decir, esto es un hecho real. Mucho más real aún era que se estaba fotografiando por medio de diversas expediciones científicas, entre comillas, toda la Patagonia para, mediante un proceso determinado de fotografía aérea, obtener planos totales para hacer el relevamiento, no solo de las riquezas, en especial el petróleo que buscaban, sino materias primas y, sobre todo, obtener planos y mapas de la región, sobre todo los canales fueguinos, porque ya casualmente, durante la invasión que había intentado von Spee a las Islas Malvinas, se habían encontrado con que carecían en sí de documentación que permitiera mostrar los canales en todo su detalle, que por ejemplo los ingleses lo tenían. Al recuperar la libertad y como consecuencia del descrédito que el gobierno argentino había dado a su denuncia, Jürgs decidió dar a conocer el complot nazi a la prensa. Con este motivo, distribuyó copias de los documentos supuestamente comprometedores a diversos medios gráficos, entre los que se encontraban Noticias Gráficas, Última Edición y la publicación de la familia alemán, Argentinis Tageblatt. La repercusión fue inmediata. La portada de los diarios denunciaron el complot alemán para apropiarse de la Patagonia. Lo cierto es que el régimen nazi tenía aspiraciones hegemónicas, su objetivo era el mundo. Si esto lo podemos unir o no a la veracidad de un complot, es un gran signo de pregunta, pero no sería descabellado pensar que había un interés en una presencia, porque quizás esto podría haber sido un objetivo a largo plazo, una vez que el régimen hubiera logrado el dominio de Europa. El avance del nacionalsocialismo a paso desafiante era un hecho incuestionable y la Patagonia era un territorio que constantemente aparecía a lo largo de la historia como un espacio de conquista. Ofrecía un escenario muy propicio para algún tipo de presencia estratégica que el nazismo requería.
Además, los habitantes del sur expresaban un profundo malestar frente al abandono del poder central de la nación argentina y comenzaba a hablarse del interés de Adolf Hitler de crear los estados totalitarios del sur, uniendo el sur de la Argentina y Chile. El presidente de la nación encomendó la investigación al juez de instrucción, doctor Miguel Jantus, quien a su vez nombró al doctor Víctor Paulucci Cornejo como fiscal federal de la causa. El primer hombre en ser citado fue el jefe del Partido Nacional Socialista en la Argentina, Alfred Müller. Alfred Müller era un agregado en la embajada y a su vez era el agregado en la embajada alemana. Pero no tenía un cargo demasiado importante, era un agregado cultural. Pero fue tomado como chivo expiatorio para conectar a la embajada alemana con actividades de espionaje. El 31 de marzo de 1939, a pesar de sus reclamos de inmunidad diplomática, Alfred Müller fue detenido. Curiosamente, Konrad von Schubert se encontraba fuera del país desde 1937. Müller, concretamente, era la cabeza visible de este proyecto, real o no, de la presencia nazi en la Patagonia, de un apoderamiento en realidad de un sector importante de la Patagonia. Müller en sí mismo aparentemente no es un personaje significativo, es un peón de un proyecto, y fue utilizado, digamos, porque tenía el perfil y el physique du rôle, digamos, adecuado para realizar la tarea que realizó. El ministro de Relaciones Exteriores, doctor José Cantilo, manifestó la preocupación del gobierno nacional por resolver cuanto antes la investigación sobre las actividades nazis denunciadas. La confrontación entre los que aseguraban que la denuncia mostraba la penetración del fascismo en el territorio argentino y los que denunciaban la exageración del nacionalismo foráneo inundó los medios gráficos del país. Frente a la reacción que hubo local cuando esto sale a la luz, la embajada alemana pretendió tomar distancia de Müller a fin de no comprometer oficialmente al gobierno alemán. Esto obviamente era previsible, pero todo apuntaba, inclusive documentos que existían, firmas de funcionarios, eran auténticas, o por lo menos aparentaban serlo, todo apuntaba a que había efectivamente una vinculación concreta de Müller con la embajada, o sea, con el régimen. Algunos meses antes, durante el verano de 1939, alertados de rumores conspirativos, legisladores de diversa procedencia política habían iniciado una pesquisa por tierras patagónicas. Entre los miembros de esta comisión investigadora se encontraba el teniente Alberto Guglielmelli, director nacional de territorios. Los funcionarios habían viajado hacia el sur bajo la decidida preocupación del líder socialista Enrique Dickmann. A raíz de la repercusión que tenía en los periódicos y en todos los medios de comunicación de por entonces, el tema del complot fue creciendo en magnitud, a punto tal que se creó una comisión de investigación de actividades antiargentinas, que fue dirigida por Dickmann, el diputado Dickmann, y comenzaron a hacerse investigaciones incluso con el traslado de los diputados hacia el sur de la Patagonia. Pero luego de 30 días de investigación, los resultados habían sido negativos y pocos días más tarde, la comisión había anunciado en el Senado que los rumores de complot no tenían fundamento. La investigación había concluido sin darse a conocer a los medios de prensa. En realidad encontraron que había una actividad portuaria y que había efectivamente compañías aéreas germanas que actuaban en la zona, junto a que había correo alemán, y que también los barcos salían directamente con destino a Europa o Alemania sin pasar por Buenos Aires, por supuesto, pero esto no constituye ningún tipo de delito, por lo cual, más allá de los esfuerzos que se hicieron por probar la actividad ilegal, no pudo probarse y todo esto quedó descalificado porque el
el juez y la Cámara, como dije, fallaron en contra de las actividades que Dickmann consideraba delictivas. Pero los rumores habían seguido circulando hasta que los documentos secretos habían sido llevados a Ortiz y finalmente se habían filtrado a la prensa. El tema se sostuvo en el periodismo, pero no se sostuvo en los niveles de la responsabilidad política, digamos. Dickmann era un hombre que estaba fuera de toda sospecha, era socialista, era judío, es decir, no tenía ningún interés. Si hubiera encontrado manifestaciones de esa militarización nazi de la Patagonia con propósitos de secesión, no hubiera tenido ningún reparo en decirlo. El 5 de abril de 1939 se ordenó el allanamiento de las oficinas del partido nazi, del Banco Germánico, de la Casa Parda de la calle Moreno 970, del Banco de Boston, organizaciones alemanas donde los nazis tenían cajas de seguridad. También se allanaron filiales de la Lahüsen Trading Company, bares, clubes e instituciones alemanas de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia. Simultáneamente, se dictó el traslado de Müller a la prisión de Villa Devoto, en plena ciudad de Buenos Aires, y se efectuaron interrogatorios a numerosos líderes de la comunidad alemana. Los hechos comenzaron a preocupar a los representantes diplomáticos de Alemania en Buenos Aires. Porque justo aparece en un momento en el cual Argentina estaba llevando adelante el intento de lograr un acuerdos comerciales. ¿Por qué estos acuerdos comerciales? Porque como Alemania carecía de divisas, quería hacer acuerdos que significaban en sí una especie de trueque. En forma directa era un trueque, es decir, donde lo que había era un intercambio de mercancías. Toda esta situación, durante la etapa en que se vivió la denuncia de complot patagónico, realmente influyó y se detuvo el acuerdo. La embajada alemana en Buenos Aires estaba a cargo de Edmund Baron von Termann, un oportunista nazi nombrado embajador por el propio Adolf Hitler en 1935. Sí, bueno, von Termann es un embajador que llega acá a posteriori de la llegada de Hitler al poder y despliega una enorme actividad. No era en principio nacionalsocialista, pero luego se transforma en un encendido defensor de estos ideales y 2 o 3 años más tarde es expulsado por actividades de espionaje reales que se pudieron comprobar. Curiosamente, pocos meses antes de que se efectuara la denuncia en torno a la supuesta ocupación nazi de la Patagonia que comprometería a Müller, Termann había viajado a Berlín. Pese a su cercanía con el nacionalsocialismo, Termann manifestaba un enfrentamiento total con el líder del Partido Nacionalsocialista en Buenos Aires. Sí, hubo enfrentamientos entre Müller y el embajador alemán, porque el embajador alemán consideraba que ciertos dichos y ciertas actividades de otros alemanes dentro de estas organizaciones que antes nombramos, en realidad eran contraproducentes para la actitud que quería mantener Alemania en Latinoamérica. El 25 de abril de 1939, la diplomacia alemana exigió la inmediata liberación de Müller, pero la respuesta del Estado argentino fue contundente. El señor Müller debía buscar un abogado para su defensa. El elegido fue el doctor Justo Bregada Mujica. Pocos días más tarde, comenzaron las audiencias, pero las evidencias en su contra eran mínimas y poco concluyentes. El 20 de junio, la Cámara Federal de Apelaciones descargó a Alfred Müller de toda culpa y cargo y recomendó que Enrique Jörs fuera juzgado por perjurio y por incitación al conflicto entre naciones. Para ir directamente al desenlace del juicio, esto termina en un fallo por el cual se inicia un proceso contra el denunciante por falsa denuncia y se sobresee al señor Alfred Müller. Y además, ninguna línea investigativa apunta a observar qué era el nazismo, lo que implicaba el desarrollo del nazismo en la Argentina, sino que todo se manejó un problema entre personas, y en esa puja entre personas sale perdidosa la persona que denunciaba. Un año después, Alfred Müller viajaría a Berlín para presentar una serie de quejas formales contra el embajador Termann.
Tras un encuentro con el embajador en Berlín, misteriosamente, Müller no conseguiría la visa para regresar a la Argentina. A continuación, conoceremos la participación del espionaje internacional en el complot y la denuncia del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Franklin Roosevelt, presentando un mapa secreto en el cual se muestra cómo el nazismo planeaba ocupar Sudamérica. Fechas de complot nazi para quedarse con la Patagonia encontraban sustento en la inminente guerra mundial y en la importante actividad del partido nazi en la Argentina. El gobierno argentino envía una comisión investigadora a Patagonia sin lograr resultados positivos. Finalmente, la justicia sobresee a Müller y comienza a juzgar a Hughes. Tras el sobreseimiento de Müller, la mira de la justicia se posó sobre el acusador, Enrique Hughes. Pero mientras Hughes se defendía en el banquillo de los acusados, revelando algunos de los nombres para los que había trabajado, la embajada británica recibía denuncias de ocupación nazi en las Islas Malvinas y documentos apócrifos con todo tipo de denuncias sobre el complot. Finalmente, en 1940, durante el juicio, Enrique Hughes declaró que los servicios de inteligencia británicos habían ideado el complot para forzar el ingreso en la guerra de los Estados Unidos de Norteamérica, país que tenía sus intereses comerciales en la región y aspiraba a liderar el hemisferio. Bueno, la inteligencia inglesa tuvo un papel esencial que fue empujar a Estados Unidos a la guerra. Y entonces fabricaron complots nazis en diversos lugares del mundo, en Egipto, en la Argentina, en Brasil, donde se podía, había algo que iba a afectar intereses de Estados Unidos y finalmente con esa base se creó las condiciones para que efectivamente Estados Unidos entrara a la guerra. O sea que eran maestros, eran y son maestros en el arte de embaucar al mundo con grandes operaciones muy bien planeadas de inteligencia, que es una habilidad del MI5 y el MI6 británico. Un año después, el 12 de agosto de 1941, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, exhibió en Washington un mapa secreto que probaba los intentos alemanes de establecerse en el Cono Sur. El mapa en cuestión comprometía a los territorios de la Patagonia argentina y chilena bajo la denominación de los Estados Unidos totalitarios del sur. Efectivamente, se le acercó un plano de toda Sudamérica a Roosevelt, y Roosevelt lo hizo público, y esto causó también enorme conmoción por provenir del presidente de los Estados Unidos de América, y lo que denunciaba dentro del plano, lo que se veía eran áreas marcadas como de propiedad de Alemania o que en el futuro iban a caer bajo dominio alemán. Si Hitler ganaba la guerra, iba a reorganizar las fronteras de América del Sur. El territorio de Brasil quedaría como en la actualidad. La Argentina iba a absorber a Paraguay, Bolivia y Uruguay, en tanto Chile incorporaría a Perú. Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá conformarían una sola nación llamada la Nueva España. Hay un senador, Wheeler, que francamente desestima a este mapa y dice algo muy interesante. Dice, para mí este mapa es una operación de la inteligencia británica. En realidad él es el que pone, ese senador en el Congreso de Washington, es el que pone en duda no solo la veracidad, sino que de algún modo blanquea la fuente posible, es decir, la inteligencia británica. Pero finalmente pudieron llegar al origen de este mapa, y el origen era el agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, un teniente coronel Devine, que había logrado esa falsificación y la había introducido en la cadena del espionaje de los Estados Unidos hasta llegar a las manos del presidente Roosevelt, que como esto le servía a los fines que tenía Roosevelt en ese momento, que eran
terminar de convencer al pueblo norteamericano de que debía entrar en la guerra junto a Gran Bretaña, bueno, era útil y lo usó. Y el objetivo de corto plazo fue, por un lado, lograr que el pueblo norteamericano aceptara entrar en la guerra, y por otro, tener un instrumento de presión sobre el gobierno argentino que fue usado relativamente, después aparecieron otros elementos de presión, pero también fue utilizado ese por motivos comerciales más que por motivos estratégicos. En este contexto, Adolf Hitler se vio obligado a desmentir la información, calificándola de ridícula. De manera que fue una farsa que duró poco tiempo en términos históricos, pero que durante 3 o 4 años tuvo entretenida a mucha gente en la Argentina corriendo detrás del fantasma nazi en la Patagonia. Sin embargo, el complot ya era una noticia vieja. El estallido de la guerra ocupaba todas las primeras planas de los periódicos de la época. Los aprestos para la defensa son el prólogo de un drama que durará 2090 días, que dejará su huella de dolor en el espíritu y en el cuerpo de 3 generaciones. Finalmente, digamos, todo quedó en veremos, quedó como absolutamente desestimado, como un episodio ficticio. En realidad, el episodio ocurrió, es decir, no es que fue ficticio. Los hechos ocurrieron, lo que queda en el terreno de la duda es si efectivamente el objetivo era ese y si hubiera prosperado o no. Bueno, es posible, es decir, acá hay 2 elementos. Es verdad que Inglaterra estaba tratando de utilizar cualquier tipo de métodos para que Estados Unidos entrara en guerra. Pero también es verdad que desde la enunciación de la Weltpolitik había una enorme actividad de espionaje de los nazis que incluían apropiarse de tierras en Latinoamérica, con lo cual es decir, es relativo a la falsedad que se atribuye a todo este plan, ¿no? Entre algunos efectos que tuvo, fue que echó a perder una operación de intercambio compensado entre Alemania y la Argentina, que era una operación comercial importante, por la cual los 2 países que tenían dificultades con sus divisas concertaban una operación en que Alemania recibía carne y trigo y la Argentina recibía material ferroviario alemán de la empresa Siemens. Una operación importante para la época, creo que eran 400 millones de dólares de aquellos años de ambas partes. Más allá de la verdad o la falsedad de los intentos de apropiación de la región patagónica, lo cierto es que la infraestructura montada en dicho territorio y los vínculos establecidos con funcionarios del Estado argentino serían utilizados por los nazis para asegurarse el refugio de sus jerarcas en tierras de la Patagonia. La Argentina adoptó oficialmente la posición de la neutralidad y, sin embargo, digamos, había contactos fluidos con el régimen. Fue uno de los pocos países de América Latina que no rompió relaciones con el nazismo, por lo cual tenía la embajada alemana y el gobierno alemán tenía en Buenos Aires un excelente centro de operaciones regional, no solo nacional, porque era una de sus pocas embajadas en la región. Pero sabemos que en el sur, en algunas zonas, el caso Bariloche es un caso paradigmático en esto, hubo como una concentración importante de alemanes llegados sobre el final, digamos, todavía el régimen nazi vigente, pero ya en franco colapso, que iban escapando, o digamos en los años inmediatamente posteriores hasta la década del 50. Pero convengamos que los nazis que se refugian en la Patagonia no es para separar a la Patagonia de la Argentina. Es decir, pienso que probablemente la reiteración del tema de la Patagonia de Hitler del año 37, 39, 41, terminó convenciendo a algunos alemanes del común que la Patagonia era un lugar para ir. Es probable. Y algunos de estos prominentes ideólogos nazis soñaban con una especie de reencarnación del régimen
y que podría surgir en América del Sur y por qué no en la Patagonia. Visto objetivamente, ir a la Patagonia es como ir a Alaska, es decir, es ir a los confines del mundo. La idea de escapar a los confines del mundo, evidentemente, fue una idea exitosa, es decir, aparecieron nazis en Siberia, aparecieron tipos que se escapaban de sus propios crímenes a toda velocidad al lugar donde se pudiera. Conociéndolos, cómo pensaban, seguramente para la mayoría de ellos era un refugio, un santuario, el lugar donde no iban a ser perseguidos, donde podrían seguir viviendo y no pagar por sus crímenes. Aunque la mayoría de las personas aseguran que Hitler se suicidó al verse derrotado, hoy continúa la creencia que pudo haber terminado sus días en estos desérticos paisajes patagónicos, entre el anonimato y el silencio, como tantos otros jerarcas nazis, conformando así otro de los tantos enigmas que alberga esta misteriosa región del planeta llamada Patagonia.